Buenos días, hermanos y hermanas. Es un privilegio muy grande, pero una responsabilidad todavía mayor estar enfrente a vosotros en el púlpito de esta iglesia para compartir la palabra de Dios. En verdad es un triple desafío. Primero porque predicar la palabra de Dios siempre es un desafío de sermos fieles, desafío de predicarmos correctamente y traer la palabra de Dios. El segundo desafío es estar predicando en la presencia del pastor Roster, que tiene tanto bendecido nuestra iglesia con su fervorosa palabra. Y el triple desafío es hacerlo en español. Es la primera vez que predico en español. Y aunque sea la lengua de mi padre, yo la aprendí hace 45 años, en 45 días. Entonces, cuando tenía yo 11 años, en 1973, mi padre y mi madre me pusieron en un avión, me embarcaron y llegué en España sin hablar una sola palabra en español, y allí me quedé 45 días. Cuando regresé no tenía más ni una palabra en portugués. No hablaba más portugués. Pero eso hace 45 años atrás. Entonces, por cierto, nos faltarán algunas palabras, pero lo que importa en verdad es que la palabra de Dios sea pregada con integridad y con fidelidad. Así, sin más tardar, vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Los versículos de número 32 hasta el 43. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, los versículos de número 32 hasta el 43. Les invito a poneros de pie para leermos las Escrituras. Yo leeré por primera vez y los hermanos me contestan con los versículos siguientes. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús decía: Padre, perdonadlos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y a unos los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es que es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que
Muy bien, oremos una vez más. Señor, tu palabra está abierta. Señor, abre nuestros ojos. Predispone nuestro corazón para comprender tu santa palabra y para comprender que nuestra reacción ante tu obra y tu sacrificio es definitiva para nuestra vida. Ahora, Señor, glorifica tu santo nombre en la predicación de tu santa palabra. En nombre de Jesús. Amén. Sentaros. Esta es, con certeza, una de las escenas más importantes de toda la historia de la humanidad. Yo me acuerdo cuando joven y con mis compañeros de juventud en la iglesia, nos íbamos a la plaza y con guitarra cantábamos. Uno de nosotros predicaba y había alguien que en una pantalla pintaba esta escena. En el monte, las tres cruces. En el monte, las tres cruces. Y en aquel monte, en esta escena que es la más importante de la historia de la humanidad, tenemos el resumen de toda la obra y el sacrificio de Cristo. Es el colmo, el momento mayor del ministerio de Jesucristo. Él se pone colgado en la cruz. A su lado, a la izquierda y a la derecha, dos malhechores. Esta escena, sin duda, que reporta la obra de Jesucristo, divide la historia. Nuestra historia es contada antes de Cristo y después de Cristo. Toda la humanidad cuenta la historia a partir de Cristo y antes de Cristo. Pero esta escena también define nuestra historia en particular y define el destino de nuestras almas. ¿Cómo reaccionamos a la obra y al sacrificio de Jesucristo? Es esta la pregunta que les hago, y sobre este tema que yo quiero refletir en esta mañana. ¿Cómo reaccionar a la obra y al sacrificio de Jesucristo? Aquí tenemos el momento en que Jesús es llevado al monte de la calavera, al Gólgota, al Calvario, y es colgado junto con dos malhechores en la cruz. Le escarnecían las autoridades, el pueblo se burlaba de él, incluso los dos malhechores le decían: si eres el Cristo, ¿qué haces ahí? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y entonces aún más se burlaban y decían: mirad, este es el rey de los judíos, un rey que muere en la cruz, un rey que es sacrificado en la cruz. Señal de vergüenza, de humillación. ¿Dónde está este rey? Todos se burlaban de él. Las autoridades, la multitud, los soldados, los ladrones, y Jesús les dirige una palabra: perdonadlos, Padre, porque no saben lo que hacen.
ante esta palabra de perdón ofrecida por Jesucristo, uno de los ladrones tiene una reacción que nos enseña cómo reaccionar ante la obra y el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo reaccionar ante la obra y el sacrificio de Jesucristo? Entonces, en primer lugar, aquí vemos que el ladrón le dice de manera muy clara, y la primera reacción es esta: él confiesa que es un pecador. La primera reacción, él confiesa que es un pecador. En la tradición incluso en algunos escritos apócrifos, estos dos ladrones tienen nombre. Esta es una leyenda, pero la palabra, el Evangelio, no nos da los nombres de estos malhechores, de estos ladrones, pero la tradición nos da que a su derecha estaba Dimas y a su izquierda Gestas. Eran sus nombres. Incluso la historia de Dimas es contada como si fuera él, en su época, como si fuera un Robin Hood, un ladrón, pero no tan malo. Y a su izquierda, Gestas, a este sí, un ladrón malo. Y muchas veces hemos oído de este pasaje como que del lado de Jesús había el buen ladrón y el ladrón malo, uno a derecha, uno a izquierda. La Biblia no nos dice así. La Biblia nos dice que eran dos malhechores. No había bueno malhechor. Incluso el que es presentado por la tradición como malhechor, confiesa que era pecador. Confiesa que era pecador. Y así nos dice: ni siquiera estando en la misma condenación, temes tú a Dios. Él confiesa que estaba allí colgado en la cruz con toda la justicia. Sí, él confiesa que era pecador, que era malo, que no era buen ladrón, que estaba allí porque los actos que había practicado eran en verdad el motivo justo para la condenación que se le había sido dada. Entonces, la primera reacción que debemos tener cuando estamos ante la obra y el sacrificio de Jesucristo es confesar que todos somos pecadores. No hay justo, ni siquiera uno. El apóstol Pablo ya nos dice eso, que todos pecaron. No hay justo, ni siquiera uno. Todos están carentes de la gloria de Dios. Entonces, la primera reacción que debemos tener cuando miramos a Cristo en la cruz es confesar que somos pecadores. Todos somos pecadores y con justicia estamos condenados por el pecado que practicamos. No hay nada de bueno. No hay nadie que pueda se presentar como un Robin Hood de la fe, que no sea así tan pecador. Sí, todos pecamos, todos estamos condenados, todos debíamos recibir el justo castigo por nuestras obras malas.
Esta es la primera reacción. Esta es la reacción que demuestra algo muy importante que lo veremos más adelante. Mas también hay una otra reacción muy importante. El ladrón le dice que reprocha a su compañero de su lado: ¿no temes a Dios estando bajo la misma condenación? Nosotros aquí estamos con justicia, pero Jesús, ningún mal ha hecho. Jesús ningún mal ha hecho. Este es el justo que está colgado por los injustos. Y la segunda reacción de este ladrón es de reconocer que Jesús es el justo que se ofrece por los injustos. Que Jesús ningún mal ha hecho en toda su vida, en todo su ministerio, incluso se ofrece para morir por nosotros pecadores. Aquella cruz no era de Jesús. Sabéis que aquella cruz por derecho pertenecía a Barrabás, a Jesús Barrabás. Pero el pueblo insistió con Pilato que liberase a Barrabás y que matase a Jesucristo. Allí estaba Jesús sustituyendo Barrabás. Allí estaba Jesús sustituyendo a cada uno de nosotros. A esto lo llamamos de sustitución, de sufrimiento vicario, porque la cruz en que estaba Jesús, allí debería estar Barrabás y por consecuencia cada uno de nosotros, porque esta era la condenación justa que sobrevenía a nosotros. Entonces el ladrón reconoce: Jesús ningún mal ha hecho, el justo que se ofrece en lugar de los injustos. ¿Cómo reaccionas a la obra y al sacrificio de Jesucristo? ¿Confesas que es pecador? ¿Reconoces que Jesucristo es el Santo, como cantamos hoy mismo? Santo, santo, santo. El Dios que ningún mal ha hecho, pero que se ofrece por nos, sustituyéndonos en la cruz. ¿Reconoces que Jesús es el justo que está en lugar de los injustos? Muy bien, y a una tercera reacción. Esta reacción es la diferencia que marca a todos los hombres ante Dios y ante Jesús. Tenemos dos ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda. La tercera reacción es volverse a Cristo con arrepentimiento y fe. Volverse a Cristo con arrepentimiento y fe. El ladrón decía, uno que estaba con él decía: si eres Cristo. ¿Ves aquí la duda? Si eres Cristo. El pecador impenitente, él habla no con fe, él habla con duda. Si eres el Cristo, sale de ahí.
y sálvate a ti y a nosotros. Él quiere una salvación que no proviene de un arrepentimiento verdadero. No. Y su palabra está llena de duda. Si eres el Cristo. Pero el pecador penitente, él se dirige a Jesús, en primer lugar, reconociendo que sus actos en verdad tornaban justa su condenación. Arrepentirse significa refletir sobre la maldad que ha hecho. Arrepentirse significa mirar para atrás, para nuestros hechos, los hechos que practicamos con maldad, y sentir pena, sufrir por lo mal que hemos hecho. Entonces, la distinción que hay entre el pecador penitente y el pecador impenitente es la primera, el arrepentimiento. Y Dios solo nos conoce por el arrepentimiento. Nosotros hacemos distinciones entre las personas. Unos son latinos, otros son asiáticos, unos son occidentales, otros orientales. Pero aquí aprendemos que todos para Jesús y con Dios somos todos pecadores. No hay distinción. Solo hay dos atributos que nos distinguen delante de Dios. El primero es este: arrepentimiento. Arrepentimiento. El segundo es la fe. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí. Después que el ladrón penitente confiesa que es pecador, después que él reconoce la justicia de su condenación, él demuestra su arrepentimiento y también profesa su fe en Jesucristo. Sí, él confiesa su fe en Jesucristo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él pone toda su fe, él entrega su corazón, entrega su vida, reconociendo que Jesús era en verdad el rey de los judíos. Era el único que podría ofrecerle salvación. Que su destino estaba garantizado solamente en las manos de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, la fe puesta solamente en la obra y en el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo reaccionas a la obra y al sufrimiento de Jesucristo? ¿Reconoces que eres pecador? ¿Reconoces que Jesucristo es el justo que sufrió por los injustos? Y, por principal, ¿te vuelves para Él con arrepentimiento y fe? Si Jesús contempla estas reacciones, estas actitudes en cada uno de nosotros, Él nos dirige esta palabra: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, no mañana, hoy mismo. Sí, el perdón de Jesucristo, ofrecido en la cruz, es para hoy y para siempre. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El arrepentimiento y la fe es para ser vivido
de hoy por delante. Y así tenemos garantizada la vida eterna, el gozo eterno, la salvación que nos fue ofrecida por Jesucristo. ¿Cómo reaccionas a la obra y al sufrimiento de Jesucristo? Todos los que confesan que son pecadores, todos los que reconocen que Jesucristo es el justo que sufrió por los injustos, todos que se vuelven a Él con arrepentimiento y fe, tienen, por cierto, la palabra de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios nos bendiga y que su palabra permanezca en nuestro corazón hoy y siempre. Amén.